Buenos días con todos y muchas gracias por estar hoy día lunes acompañándonos, primer lunes del mes de julio, acompañándonos en esta conferencia de prensa, donde lo que pretendemos como ProHAS es un poquito darles a conocer las expectativas que tenemos para la palta Hass a nivel internacional como nacional. Ustedes sabrán que la palta Hass es un cultivo que ha estado en boca de todo el mundo, está de moda, es un cultivo que se está plantando mucho a nivel mundial y se está plantando mucho a nivel país, también a nivel Perú. En ese aspecto quería comentarles lo que es la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass, ProHAS. Nosotros somos la asociación que agrupa a pequeños, medianos y grandes productores de palta Hass. ¿Por qué Hass? Solamente porque es la palta que mayormente se exporta a nivel mundial por sus características de resistencia a los viajes vía marítimos. Representamos el representamos el 75% de las exportaciones de palta Hass desde el Perú, con un crecimiento constante en los últimos años de alrededor entre 12 a 15%. Durante los 10 últimos años el crecimiento ha sido constante de lo que produce Perú. La cadena de la producción de la palta Hass no solamente tiene que ver con exportar, como ustedes pueden ver en la gráfica que amablemente nos acompaña el equipo de Impulso, va desde vivero, con todo lo que involucra la asistencia técnica, certificaciones que exigen los mercados, investigación y desarrollo para las mejoras varietales de patrones, también con lo que respecta a lo que son residuos de metales pesados, residuos de pesticidas, todo lo que tiene que ver con la información de mercado para las exportaciones, producción, calidad, hasta la cosecha y transporte interno. No sé si todos somos conscientes, pero Perú es el primer exportador de palta a Europa. En lo que es el verano del hemisferio norte, en Europa el 80% de la palta que se consume es peruana, lo cual nos enorgullece mucho. Este es un sitial que hemos logrado ya hace varios años, un sitial no solo en volumen, sino también en calidad. La palta peruana es reconocida en Europa como la de mejor calidad, a pesar que existen muchas ofertas de otros países, como de América Latina, México, África, Israel, entre otros orígenes. Perú es el rey en Europa como calidad y volumen, y es segundo en el mundo, solamente desplazado por México. Y como pueden ver, en el Perú se producen en 23.000 productores una cantidad de 60.000 hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un cultivo que realmente ha tenido una dispersión geográfica muy grande, desde Arequipa hasta Piura, siendo más concentrado en las regiones de Ica, Huancavelica, Lima, Ancash, La Libertad y Lambayeque. Pero nos enorgullece mucho decir que hay cerca de 20.000 productores pequeños entre 0 a 2 hectáreas que están sumados a la cadena productiva exportadora de palta Hass. A nivel internacional se comercializan dos tipos de paltas o variedades, siendo la palta Hass la predominante. Tiene una cáscara dura que le permite resistir viajes largos, travesías largas, con lo cual se ha hecho ya desde hace unos 60 años, 50 años, se ha hecho la reina del comercio internacional de palta, con lo cual esta palta domina el 80% del comercio mundial. De lo que se produce a nivel mundial, alrededor de un tercio se exporta, esto me refiero a nivel global, y el 95% de esto que se exporta a nivel global es palta Hass. El incremento de las exportaciones a nivel mundial ha sido de 12% por año en los últimos 15 años. Y esta es la exportación, este PAI nos dice lo que es la exportación de palta desde Perú hacia el mundo en el año 2023. Esto es todavía un avance de la campaña hasta la fecha, siendo que mayoritariamente se ha ido casi el 60% de palta a Europa, un 14% a Estados Unidos, un 10% a Chile. Esta torta puede variar porque aún queda aproximadamente el 50% de la campaña por desarrollarse a nivel Perú. Durante los últimos años, como les venía comentando, hemos tenido un crecimiento muy grande en lo que son las exportaciones de palta desde Perú hacia el mundo. Este año esperamos cerrar con un cercano a los 600.000 toneladas de palta, que significaría un crecimiento de 8% con lo que respecta al año 2022. El crecimiento inicialmente era proyectado de 14%, lo hemos
ha menguado a un 8%, efectos de un tamaño de fruto un poco más pequeño, pero igual es un crecimiento importante, importantísimo diría yo. 600.000 toneladas que produce Perú, siendo el segundo exportador a nivel mundial de palta Hass. Perú tiene 60.000 hectáreas registradas, aptas para exportar palta al mundo, y de las cuales están en manos de 23.675 productores, de los cuales más o menos 20.000 son pequeños, como les repito. Tiene una proyección social el cultivo muy grande, por favor. ¿Con qué fin buscan palta las personas de Perú en Internet? Para recetas, 79,5%, para uso en cosméticos, 38,9%, para cultivo, 36,10%, dietas, 35,8%, bebidas y batidos saludables, 20,4%, y para uso medicinal, 15,8%. ¿Qué buscan las personas en relación a la palta Hass? Principalmente preguntan sobre el origen de la palta Hass, sobre recetas, sobre cómo conservar la palta Hass. ¿Y en dónde vemos estas búsquedas? En plataformas como Google, un 90%, en medios y blog 35% y en YouTube 12%. Recetas con palta más buscadas. Podemos ver una gran diversidad de recetas, desde tostadas de palta y huevo hasta palta rellena de mariscos. Y las plataformas con las que buscan son búsquedas en Google con un 96%, en medios y blog un 80%, en YouTube 75% y en redes sociales 66%. Las conclusiones del Insight Hunting: la palta sigue en tendencia en muchas partes del mundo, principalmente por su atractivo gastronómico, todo sabe mejor, y la identificación como un fruto con importantes beneficios para la salud. Dentro de las variedades existentes de la palta Hass es la que genera más interés. Países como España, Estados Unidos y Chile están incrementando su interés por la palta procedente de Perú, representando una importante oportunidad de mercado para seguir creciendo en exportaciones. En todo el Perú, esta tendencia es muy marcada, existiendo casi 1 millón de personas que están buscando información, principalmente tanto para encontrar nuevas recetas como conocer más sus propiedades nutricionales, saludables e incluso para temas cosméticos y de belleza. En los últimos 2 años, el interés por la palta Hass ha incrementado de manera importante, tanto en mujeres y hombres, que principalmente viven en Lima, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Piura, Chimbote, Cusco y Huancayo. Han seguido las predicciones de crecimiento que tenemos para la palta Hass. Este año esperamos un crecimiento de 8%, como les comenté al inicio, y para el 2024 el crecimiento esperado es de 10%. Se puede ver que la palta Hass va a seguir creciendo, quizá a un menor ritmo que el pasado, pero vamos a seguir creciendo. Estamos acostumbrados a ritmo de 15%. Las proyecciones son auspiciosas aún. La demanda a nivel mundial, como bien lo ha expuesto Omar, sigue siendo un tema, digamos, de moda, un superalimento. Las propiedades nutricionales de la palta son amplísimas. Entonces el crecimiento de la demanda va a acompañar este crecimiento de la oferta peruana entre un 6 a 8%. Asociado a esto, también tenemos que la producción de palta en el Perú ha sufrido un ciclo de maduración, quiere decir de aprendizaje. La calidad de la palta peruana ha ido mejorando año tras año. Quizás algunos temas por las lluvias del fenómeno del Niño, pero en general la calidad de la palta peruana es muy buena y muy apreciada a nivel mundial, especialmente en Europa. Como un hándicap o una cosa por mejorar a nivel país, a nivel de infraestructura, nos cuesta mucho tiempo todavía ir al Asia, que es un continente con un potencial enorme, y ahí en el Asia incluimos a la India, China, Corea, Japón, que son algunos de los países que ya consumen palta o que están empezando a consumir palta. Los tiempos de tránsito son aún largos, lo cual dificulta el comercio con estos países de este continente, y esperamos que siga todavía subiendo el crecimiento del consumo a nivel de Asia. El consumo per cápita es muy variable a nivel mundial, siendo que México y Chile son los países que tienen un consumo altísimo, de 12 y 9 kilos. Chile estaría un poquito más alto quizás en este año, ha subido mucho. Chile tuvo unas campañas, es un ejemplo de campañas
de promoción de consumo de palta interna, que tuvo mucho éxito. En México se consume mucho por cultura la palta. En Estados Unidos tenemos 3,6, aunque hay la parte oeste de Estados Unidos que consume los 12 o 13 kilos por cabeza, como California, los estados que están con influencia mexicana. En Perú estamos en 6 kilos y esperamos que pueda crecer mucho más todavía. Ahora nos toca a nosotros. En ProHass estamos completamente convencidos de que el consumo de palta Hass en el Perú puede incrementarse. Es un fruto que tiene un nivel, una densidad nutricional muy alta, es una grasa saludable, es un producto muy bueno para la salud, y creemos que con la campaña que el directorio de ProHass y todos los socios han puesto en marcha, que es tratar de fomentar el consumo de palta Hass. Para poder impulsar este consumo hemos hecho activaciones a nivel de 60 mercados minoristas en Lima, que es donde creemos va a haber un mayor impacto. Incentivamos al comerciante en la promoción y la venta. Se le educa también acerca del reloj de maduración, porque un tema que tiene la palta Hass, que tiene que tener un proceso de maduración para que esté lista para consumo. Se premia se hace premio para los participantes, con trivias educativas y obsequios. Gracias. Sí, también en campaña digital hemos acudido al apoyo de diferentes influencers de reconocida audiencia y llegada a nivel nacional, que están listados acá en la presentación. La expectativa es llegar a 4 millones de seguidores en redes sociales. Es un tema, digamos, que tiene que ver mucho con las bondades del producto. Como cualquier producto de moda, la palta estaba atacada en algunos años, en el pasado, por chefs famosos, por gente con influencia en el mundo, sobre todo en el hemisferio norte, indicando que que tenía una huella de carbono muy grande, lo cual ha sido ya demostrado que no es cierto, que utilizaba agua de las poblaciones, lo cual, por lo menos en el Perú, tiene una sustentabilidad muy grande. No sucede. Es más, las cadenas de supermercados que compran tienen muchísimo cuidado a quién le compran y cómo es producida la palta. Entonces, la expectativa nuestra es que la demanda siga creciendo. Hay países, por ejemplo, como les mencionaba, en Estados Unidos, la demanda o el consumo per cápita es alrededor de 4 kilos. Sin embargo, todo lo que es el centro de Estados Unidos y el este, esta demanda no viene a ser ni siquiera 1 kilo por persona. Entonces, el potencial de crecimiento, aún en Estados Unidos, es muy grande. Tenemos en Europa el consumo promedio de 4 kilos por cabeza más o menos. Sin embargo, Italia, que tiene 70 millones de personas, el consumo por cabeza hoy día no llega al kilo. Está entrando ya palta en Italia, se está entrando en otros países también dentro de lo que es la Comunidad Europea, en Asia. Solo para citar un ejemplo, por ejemplo, 1.200 millones de habitantes en la India, de los cuales el 40% de la población es vegetariana. Si es que llegan a consumir guacamole con curry, el consumo va a ser altísimo, ¿no? Y ya hay empresas la empresa que representa Omar, Westfalia, está enfocada también en atender ese mercado. Perú está un poquito lejano, sin embargo, demanda es demanda. O sea, si se crea demanda ahí, va a quitar presión a Europa, va a ayudar a que la palta se distribuya a nivel mundial y por lo tanto el consumo mundial tendería a crecer. Yo creo que las expectativas de crecimiento de la palta por sus bondades nutricionales son muy grandes aún. El mayor problema, yo creo, va a ser a nivel de infraestructura. De darse un niño fuerte como está previsto, a nivel de infraestructura el país tiene muchas deficiencias, ¿no? Entonces, un bloqueo de carreteras por lluvias o una rotura de puentes o de medios de transporte efectivamente va a tener un impacto muy grande, ¿no? En cuanto a lo que son empresas, las medianas y grandes empresas ya tomaron sus medidas de precaución, sus drenajes, pues por ahí no debería haber un impacto mayor. Quizá en los pequeños productores sí, porque ya digamos, en ellos el impacto va a ser por las lluvias mismas, que uno va a preferir
atender a su hogar o lo que pueda presentarse en una inundación en su casa o en sus instalaciones más que en el campo, ¿no? Y en el sur, efectivamente, lo que es la tendencia histórica es que cuando hay un niño fuerte, en el sur, llámese Arequipa, suele haber una especie de sequía, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la mayor parte de las hectáreas que están en Arequipa están irrigadas por cuencas reguladas, por represas, sistemas de represas que uno puede monitorear el abastecimiento y tiene la dotación histórica y la dotación en la cual se ha llenado el reservorio o la represa, por lo cual se tiende a preferir cultivos permanentes versus cultivos rotativos o hortalizas, ¿no? Porque el cultivo permanente efectivamente tiene que regarse todo el año. Sí, Juan Carlos, muchas gracias. No, concuerdo plenamente contigo. El mayor impacto va a ser en la parte, posiblemente en la parte de la infraestructura. Todo va a depender de la magnitud del fenómeno del Niño, aún no lo sabemos. Y este año, por ejemplo, con las lluvias que tuvimos a inicios de año, también originó un retraso en la madurez de la fruta, en ganar materia seca. Posiblemente se vuelva a repetir. Y en el caso del sur, ya ha habido algunos precedentes o algunos años anteriores donde se ha tenido algunos problemas de falta de agua, y muchos productores han optado por construir reservorios, por poner sistemas de riego, incluso pequeños productores. Esto les va a ayudar mucho para paliar algún déficit hídrico, pero el mayor impacto en el sur podría venir por la parte del déficit hídrico para los productores que no están preparados con estos reservorios, ¿no? Otro punto que seguimos evaluando es la productividad como país. Afortunadamente la palta se adapta muy bien a estos cambios en el clima, y posiblemente el impacto en la productividad no sea mayor. Bueno, este año estamos anclados en 60.000 hectáreas, que son las declaradas como oficiales. No creemos que haya un crecimiento muy grande en proyectos. Los proyectos hace algunos años se han detenido, los proyectos grandes sobre todo. El crecimiento ha venido más que todo por la sierra y todo lo que viene desde Lambayeque hacia el mismo Ica y Arequipa. El crecimiento ha estado ahí, ¿no? Entonces, proyectos grandes no hay. Creemos que de 60.000 hectáreas puede haber un crecimiento de 10%, aún por verificarlo, porque va a depender de lo que declaren los productores en la siguiente campaña. Hoy por hoy son 60.000 hectáreas. Misma asociación, tratamos de evitar pronunciarnos por temas de precios, porque podría generar unas expectativas, podría ser observado por la autoridad de la competencia. Entonces tratamos de un poquito de no mencionar específicamente precios. Sin embargo, este año el precio hemos visto que los primeros 5 meses ha tenido un repunte por cuestiones de oferta de otros países que compiten con Perú. Han tenido una menor oferta, con lo cual ha hecho que el precio sea mejor con respecto al año pasado. ¿Qué puede pasar la segunda parte del año? No lo sabemos, aunque las expectativas están ahí. Aparentemente, y Omar, ayúdame con esto, podríamos terminar con un crecimiento de precio para la campaña presente. Disculpen, estaba muteada. Aquí nuestra amiga periodista Norma Rojas nos indica: en el Perú tenemos el problema de que los intermediarios incrementan el precio al público, ¿no?, frenando un mayor consumo, en tanto que el productor recibe el menor porcentaje. ¿Cómo poder enfrentar eso? Sí, digamos, ahí de repente Omar es la persona más adecuada para poder responder la pregunta. Sin embargo, yo comento que muchas veces también tiene que ver un tema de expectativas, y ahí quizás es un poquito de educar al productor. Muchas veces el productor mira los precios de venta en destino y no tiene una adecuada cuantificación de los gastos que significa poner un producto en destino, con lo cual su expectativa de precios a veces está muy inflada. Entonces, el año pasado los fletes marítimos estábamos hablando de $12,000, $13,000 por contenedor de 23.000 kilos, cuando normalmente estuvo $6,000 o $6,500. Entonces, ahí ya estamos hablando de un gran porcentaje del precio de venta en destino que se descuenta. Luego hay los materiales en los que son los packings, el porcentaje exportable. Hay todo lo que es la cadena de exportación logística interna,
sistema integral logístico que lo lleva al Callao, los gastos en el puerto. Entonces, muchas veces uno mira el precio de venta afuera y lo compara con el precio de retorno al agricultor y pareciera que es un tema abusivo, cuando no es así. Habría que, y ahí está la labor también de Projas, un poco, educar un poquito al productor en cuanto a cuáles son los costos asociados a llevar un producto al mercado externo, que son no solamente de la palta, son de la palta, del espárrago, de la uva, de todos los cultivos tienen asociados un gasto logístico grande, ¿no? Inclusive una comisión que se paga de venta afuera. Sí, correcto, Juan Carlos. Yo tenía una pregunta para Karina. Karina, ¿la pregunta iba enfocada en mercado externo o mercado interno? Bueno, no indica acá, solamente dice Nacional, incremento al precio al público, o sea, dice al precio al nacional, público. acabo de ver lo que dice Norma, dice nacional, sí. Ah, Mira, ya, en el mercado ya, nacional, lo que hemos podido ver nosotros, por ejemplo, nosotros participamos en una campaña con un supermercado hace algunos años, y más que sea la rentabilidad que se va obteniendo en la cadena, es el volumen de venta. Al ser tan pequeño el volumen de venta que se da por cada puesto hacia el público final, se incrementa considerablemente los costos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un kilo de palta, si lo llevas en un flete más grande, te puede costar un valor X, y si lo llevas en un flete más pequeñito o haces pequeñas entregas, ese costo por kilo puede crecer significativamente. Entonces, yo creo que conforme se vaya incrementando el consumo de la palta Hass a nivel del público final, también todos los costos se van a ir reduciendo, y eso va a hacer de que el retorno hacia el productor sea mejor. Si tú haces un comparativo, por ejemplo, entre lo que cuesta el mercado mayorista acá mismo y lo que cuesta en la venta al público final, también se ve una gran diferencia, y muchas veces se da por ese aspecto, ¿no? Pues, yo lo asocio mucho al volumen de venta por cada punto de venta. Si me permite, Juan Carlos, o desea responderla. Sí, dale, Marco. Sí. Mira, más que otros países, se está aperturando, por ejemplo, Malasia, en los próximos, en el corto plazo, mediano plazo. Sin embargo, todavía tenemos varios países en donde podemos seguir potenciando el consumo de la palta Hass. Por ejemplo, como bien dice Juan Carlos, en Asia. Nosotros hemos podido ver cómo en China se ha ido incrementando el consumo de la palta en el último año. Gracias a, por ejemplo, se está generando muchas ventas en estas cadenas de tea shop de yogur con palta, y esta experiencia está haciendo de que el consumo de la palta esté creciendo en China, no a niveles extraordinarios, por supuesto, y que hay que tomar siempre las cosas con pinzas. Sin embargo, se ve con optimismo un repunte en el crecimiento en este mercado en el último año. Y así como hay mercados donde se debe seguir incrementando el consumo. Por ejemplo, también tenemos a Corea y los países europeos, como bien comenta Juan Carlos. Nosotros teníamos en mente como un mito de que más de 50 contenedores de palta dedicados a China, por ejemplo, harían colapsar el mercado. Este año hemos tenido por encima de 100 contenedores varias semanas a China. El mercado ha bajado de precio, efectivamente, pero el mercado ha seguido consumiendo. Entonces, miren ustedes, se ha duplicado la importación de palta hacia China, con lo cual la expectativa y la confirmación de crecimiento del consumo allá es grande. 100 contenedores es un monto grande, pero el potencial de China todavía es mucho mayor. Bueno, y para finalizar tenemos aquí la pregunta de Moisés de Luren. Dice, si la palta fuerte es la variedad más consumida y la preferida por el público peruano, ¿por qué no impulsar ese producto? Sí, un poco la respuesta a la pregunta es que la idea de la Asociación Projas es poder apoyar al pequeño productor. Pequeño productor que por alguna razón económica, empresarial, ha optado por invertir en palta Hass. El hecho de potenciar el consumo de la palta Hass a nivel nacional va a beneficiar directamente al pequeño productor. No al grande exportador, porque el grande exportador tiene varios canales para mover su fruta, tiene varios canales para hacer palta fresca, guacamole, congelado. El pequeño productor es el que está en manos muchas veces de lo que el mercado tenga, y si hay mucha palta en una semana determinada, no va a saber qué hacer con su palta.
o si llovió, o si hay problemas técnicos de calidad, o algún residuo químico que no debería ocurrir, pero ocurre, que no permite que se exporte a un determinado nivel de mercado muy exigente, tenemos la alternativa del consumo a nivel nacional. A veces el consumo de palta, todo lo que es exportación, se exporta la palta cosméticamente más bonita. Y aquella palta que tiene algún defectito porque tiene algún problemita en la piel, se queda para el mercado nacional. Si el mercado nacional está muy activo, el retorno por precio que puede tener el productor pequeño es muy grande. Por eso es que estamos apuntando al incrementar el consumo nacional con palta Hass y no con la palta fuerte. Hemos tenido una demora de 2 semanas aproximadamente en lo que es la obtención de materia seca al inicio de la campaña, lo cual ha ocasionado que se haya un retraso en la entrada de Perú al mercado mundial, ¿no? El impacto es difícil de cuantificar porque en ese momento Perú compite con Perú. Entonces en marzo hemos tenido alrededor de 2 semanas que debido a las lluvias, al ciclón Yaku y al fenómeno del niño costero que se presentó, hubo un pequeño impacto ahí, ¿no? Pero no ha sido de consideración. Muy bien. Aquí ya cerrando con normas, si bien he dicho, está indicando de que si hay otros países que están promoviendo productos de valor agregado con palta, ¿y qué se va a hacer en el Perú para usar los excedentes? Sí, bueno, como bien comenté hace un momento, China es un claro ejemplo en donde el consumo mayor de la palta se está dando en estas cadenas de tea shops con yogur, con palta y otras presentaciones. En Europa también se está viendo un incremento, por ejemplo, de la palta en guacamole. Incluso, por ejemplo, para que tengas solo como ejemplo, la palta que exportamos nosotros a Inglaterra, la palta que llega y no tiene la calidad por cualquier punto exacto para la venta público final, ahí tenemos los equipos necesarios para derivarla a guacamole y poder vender en esta presentación en el supermercado. En Estados Unidos también el consumo de guacamole es bastante alto. En Perú también se ve cómo ya se están incrementando las exportaciones de aceite de palta.